Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Que lleva, o sea, lo que sea, hay que tener una introducción. Es decir, te va a gustar toda la música clásica, pero yo pregunto, ¿te gusta toda la popular? Que fue director de la Fototeca, Alberto Contreras. Escena nocturna de estilo caricaturesco. Un director de orquesta no es aquel que solamente nos da una versión de tal o de cual pieza. Un verdadero director de orquesta es aquel que nos brinda también la posibilidad de ver su propia visión del mundo. Furtwängler, Toscanini, Karajan, todos han interpretado a Beethoven, pero ahora en esta conversación con Lanfranco Marcelletti nos dirá cómo se forma, cómo se conforma un director de orquesta. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más al programa Ítaca. En esta ocasión tenemos un invitado que usted ya va a ver quién es, pero antes de que se lo presente, voy a hacer mención a un lugar común que seguramente nuestro invitado sabe. Se dice que Dios, cuando creó el mundo, estaba escuchando a Johann Sebastian Bach, que sé que es uno de los músicos vertebrales de Lanfranco Marcelletti. Lanfranco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ítaca. Yo que agradezco. Bueno, pues Lanfranco Marcelletti es director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde hace algunos años, pero tiene una formación, un crecimiento importantísimo, Mónica, no solamente académico, musical, sino también como director, como pianista, con labor social, y de todo eso nos va a platicar. Así que, Moni, ¿empezamos? Empezamos. Muy bien. Lanfranco, pues a mí me llama mucho la atención. La Orquesta Sinfónica de Jalapa, una de las orquestas más antiguas de México, fundada en 1929. Exacto. ¿Qué siente Lanfranco de llegar a ser director de esta orquesta? Al inicio bien asustado, porque es una gran responsabilidad. La orquesta sí, no solo por el tiempo que tiene, porque es realmente la más antigua del país. Cuando se dice la más antigua no es porque es la más antigua en el sentido de existencia, porque habían otras, pero es la única orquesta que desde que empezó nunca paró. Otras orquestas pararon, cambiaron de nombre, pero la Jalapa empezó en 1929 hasta hoy sin parar. Eso crea una historia muy grande, pero aparte de eso, tiene un nivel muy alto. Yo pienso que cuando llegué en México, yo por 5 años fui director invitado de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Viví en Estados Unidos y venía aquí. Y realmente fue la única orquesta que conocí en México, porque me invitó el maestro Carlos Miguel por una coincidencia que su manager americano me conocía y necesitaba un director brasileño para un festival de junio musical en 2006. Y que venía un director brasileño, se enfermó y él habló con su manager en Nueva York, me llama, yo vine. Bien, llego aquí, conozco la orquesta, la química fue muy bonita desde el inicio. Pero yo no tenía bien noción del país, cómo ponerla dentro del país, porque sí, era una orquesta muy buena, pero yo digo, no conozco todas las otras, ¿no? Cuando llego aquí, naturalmente, siendo director de Jalapa, las otras orquestas me empiezan a llamar. Y de ahí me doy cuenta del alto nivel que tiene la orquesta de Jalapa, realmente alto. O sea, a mí no me gusta decir la mejor del país de esas cosas, porque no existe eso, pero existe un equipo A, vamos a decir así como en fútbol, ¿no? Hay un equipo, y sin duda estamos en el equipo A, el equipo más alto, y eso crea todavía más responsabilidad. Para mí es una gran responsabilidad. Claro, hay un placer muy grande de tener músicos tan buenos y poder tan frecuentemente hacer música con ellos, pero hay mucho más que queremos seguir logrando ahora con la sala nueva, lograr más público, llegar a un público diferente, más juvenil. Últimamente hemos tenido más de 200 jóvenes en concierto. Eso para mí no veo ni en México sucediendo. ¿Y siguen teniendo estos conciertos didácticos? Sí, incluso ahora voy a dirigir el próximo, que es en mayo, después vamos a tener otro en agosto, y después vamos a tener un concierto para niños que estamos haciendo, programando con baile, narrador, con todo. Eso para mí es muy importante,
porque puede ser una experiencia única principalmente para un niño y a un concierto, ¿no? Yo siempre digo que esa es una labor importante, aunque yo pienso que, por ejemplo, yo me acuerdo de mi primer concierto, y quien me llevó fue mi maestra de piano, porque yo quería ser pianista al inicio. Y ella dice, te voy a llevar a un concierto. A mis papás no les gustaba la música clásica, no tenía nada que ver. Mi familia hasta ahora no tiene. Yo cuando voy a casa olvido que soy músico. Así que tengo realmente vacaciones de mí mismo incluso, ¿no? Mi maestra ha dicho, te voy a llevar a un concierto, pero ella me habló de la orquesta, me habló de los instrumentos, me habló de lo que iba a escuchar. Me acuerdo perfectamente lo que escuché, Pedro el Lobo, el concierto de Kusevich para contrabajo y orquesta. Me acuerdo tan bien este programa. Y quien tocó el concierto de contrabajo era una niña de 14 años, así alta, y una silla bien alta, porque el instrumento era muy alto para ella. Yo me acuerdo muy bien de este hecho. Lo que me llamó la atención es que cuando fui al concierto, yo sí tenía una preparación, una expectativa, ¿no? Lo que iba a escuchar. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Yo empecé muy tarde porque justamente vengo de una familia, mis papás eran pasteleros, yo crecí en una cocina, no teníamos ninguna relación con eso, así que fue bastante complicado empezar. Pero tuve una maestra que hasta ahora es como una madre para mí. Está ahí, ahora la voy a ver la próxima semana que voy a Brasil. Pero yo me acuerdo que me llamó mucho la atención y a veces pienso que me gustaría que los niños que vinieran al concierto pudieran tener esa preparación y esa expectativa. Porque sin esa expectativa, es como ir a un museo y mostrar una pintura, no hay ningún significado, aparte el propio hecho de estar en un museo o la pintura por tener algunos colores, y muchas veces la música puede pasar así. Quisiera que hubiera más preparación en ese sentido, porque así la experiencia puede ser vital. Yo digo siempre, si de 2.000 niños me aparecen 4 que van a seguir escuchando, ya me daría por feliz. Claro. ¿No? Porque es una cosa que viene con el tiempo. Pero los niños que tienen continuidad, como los papás o los abuelos, o los tíos, o los amigos que llevan a concierto, especialmente después de 8 o 9 años, sucede que cuando llegan a la adolescencia, naturalmente se olvidan de todo eso y no quieren saber de concierto, porque parece cosa para viejos, ¿no? Pero cuando va llegando a los 30 años, se empiezan a acordar esa experiencia. Y muchos vuelven. Dicen, porque mi papá, mi abuelo, y la experiencia que tengo en Jalapa de mucha gente que conozco y del público, que después mucha gente me escribe, es que yo digo, mi primera pregunta es, ¿por qué va a los conciertos? Porque me llevaba mi papá, me llevaba mi abuelo, desde que era pequeño. Yo no entiendo, ahora me encontré una señora en una comida, y dice, ay maestro, voy a todos los conciertos, pero no entiendo de música clásica. Digo, pero usted va a escuchar Juan Gabriel, le pregunta si entiende o no, o sea, va porque escucha, sí. Yo digo, ¿por qué escuchas los conciertos? Dice, porque llegué en Jalapa a los 7 años, y mi papá todos los viernes me llevaba a los conciertos, hasta los 18, imagínate. Y después yo pasé mucho, ahora vuelvo y voy a todos los conciertos. Y no entiendo de música clásica, digo, pero ¿por qué tiene que entender? Este es mi trabajo, ¿no? Yo soy profesional, yo tengo que entender, pero usted tiene que usufruir, disfrutar. Una de las figuras líderes del arte moderno mexicano es sin duda Alfredo Zalce, reconocido siempre como un hombre talentoso, entregado a su trabajo creativo y sin pretensiones de fama. Alfredo Zalce, el último gran muralista postrevolucionario. Un dinamismo vertiginoso, enfatizado por un encuadre en contrapicada y la preponderancia de líneas ondulantes, construyen esta imagen. Escena nocturna de estilo caricaturesco. Una mujer y un hombre ríen a carcajadas, sentados en una mesa bebiendo. Los personajes disfrutan de una velada estridente, propia de una naciente metrópoli. La firma indica al artista Era, el cual es seudónimo de Alfredo Zalce, para la revista Fantoche. Zalce, artista michoacano que llega a la Ciudad de México desde muy joven, representará posteriormente la retórica habitual de la Escuela Mexicana de Pintura, donde el México rural es protagonista de las imágenes. Sin embargo, aquí estamos ante el Zalce joven, el cual despliega imágenes vanguardistas en la revista Fantoche, para la cual realizó la imagen. Fantoche, dirigida por Ernesto El Chango Cabral a finales de la década de 1920 y principios de 1930, fue una revista de vanguardia.
La escena se repetirá en otras publicaciones e imágenes de la época, enfatizando la importancia de mostrar la nueva vida nocturna que tenía la naciente metrópoli de la Ciudad de México. Esta reiteración hacen de la imagen un recurso ejemplar en la visibilidad de nuevas prácticas y nuevos roles sociales, donde la libertad de la mujer y el desparpajo se convierten en parte de otros cambios capitalinos. Estas imágenes eran acompañadas por textos que desplegaban la broma y la burla. La imagen referida tenía como título "Cualquier tiempo pasado fue mejor". Tiene el siguiente diálogo. Él: jajaja, ¿te acuerdas que el año pasado lo celebramos con un cohete y después nos dimos de golpes? Ella: sí, qué gracioso. Él: pues no hay que olvidar aquellos tiempos. Así, la caricatura era enfatizada por un diálogo humorístico y desparpajado que relajaba los valores morales burgueses de la época, estableciendo un espacio de divertimento y desenfado, propios de una nueva vida moderna enmarcada en la naciente metrópoli mexicana. ¿Tú en dónde te ves? ¿Qué hace un director de orquesta realmente? ¿Elige el repertorio? ¿Ve las cuestiones laborales con los músicos? ¿Decide qué giras aceptar o qué no? ¿A qué invitados? En fin. Es un trabajo muy grande. Hay el trabajo de dirigir una orquesta y como un director invitado, huésped, ¿no? Que era lo que venía yo aquí. No tenía que preocuparme con los problemas laborales, los planes y todo eso. Espero terminar mi vida con eso. Después de una cierta edad no quiero ser director de nadie, quiero solo dirigir. Hay una gran pianista, Marta Argerich, Sí, ¿cómo no? que dice siempre: a mí me encanta tocar el piano, pero odio ser pianista. y esa frase yo siempre tengo en mente, ¿no? Me encanta dirigir, pero ser director yo siempre quise ser porque quería aprender lo que quiere decir. La responsabilidad es grande porque prácticamente es tu visión de la orquesta que va a llevar la orquesta en algún sitio. Y esta visión, naturalmente, me agradezco mucho, tengo siempre un consejo de la orquesta, votado por la orquesta, que por 2 años está activo. Son 5 músicos que trabajan conmigo, nos encontramos semanalmente y hablamos de las cuestiones artísticas, sea algo laboral más específico, hasta una programación. Yo propongo la programación, mire maestro, ya hemos hecho bastante esta pieza, no hemos, cambie otra cosa. Yo pienso que la visión artística, lo que es más para mí la responsabilidad mayor de un director, claro, él tiene que proponer, yo digo proponer porque la decisión viene después colegiada, pero tiene que proponer una programación, una gira, un cambio de visión. Pero yo pienso que la responsabilidad más grande es justamente hacer que la orquesta sea una entidad importante en la sociedad donde está. Eso es lo más importante para mí. Y como una persona extranjera que llegó aquí, lo que más cuesta a un extranjero, y no digo solo a un extranjero, podría ser un mexicano de, no sé, Tijuana. de Oaxaca, que llega aquí en Jalapa e encuentra una sociedad que tiene sus propios gustos, sus propios usos y costumbres, su propio público, pero ¿qué vamos a hacer para aumentar ese público o para llegar? Porque muchas dicen, queremos a alguien que va toda la semana. A mí no me interesa realmente alguien que va toda la semana, porque ni todos pueden ir toda la semana. Para eso tenemos los abonos. Tenemos bastante ahora. Muchísimas personas que van toda la semana. Pero lo que me interesa son personas que vean la orquesta y la sientan como patrimonio de ellas mismas, como puede ser cualquier grupo artístico, un museo. O sea, que digas, ese es un patrimonio mío. Que cuando llegue alguien y quiera acabar con eso, tengo un número de personas que van a decir, estamos contrarios a eso, ¿no? Un respaldo, porque si no hay un respaldo del público, la soberanía del público es muy fuerte en la decisión política o administrativa de mantener o no una entidad tan cara, porque la orquesta es cara, como cualquier manifestación artística es cara. O sea, no somos un lujo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Para eso hay que ver personas. Yo siempre cuento a muchos músicos que yo viví en Viena por muchos años, por 5 años. En la época de la ópera cuesta muchísimo. Y hay que entender que aunque vendiéramos boletos a 500 pesos, se llenara la sala, que son 1.200 personas, toda la semana no tuviéramos que dar cortesías porque por cuestiones de contratos, de laborales, tenemos que dar. Si tuviéramos que vender todo por todo el año, ese dinero no pagaría más que 5 a 10% de lo que nos cuesta una orquesta. Así que de boletos, una entidad artística no vive.
Así que hay que entrar la ayuda, que sea del gobierno o sea privada. Yo espero que un día en la sociedad interesante que sea los dos, que cuando la privada está pasando un momento de crisis, el gobierno puede mantener y cuando el gobierno está al otro pueda subir, que sea un trabajo conjunto, porque a veces con el gobierno solo o con el otro solo se quedan cuestiones diferentes que pueden ser muy difíciles en momentos de crisis, ¿no? Como en Estados Unidos, cuando entró la crisis en 2008, cerraron muchas orquestas, porque vivían de dinero particular, de empresas o de personas. O sea, hay personas que dicen, voy a donar $20,000 a la orquesta este año, que es un pensamiento que todavía no tenemos en los países latinos, ¿no? Porque somos, sí, bastante, digo, latinos, de aquí hasta Exacto. Chile y después también en Europa, España, Italia, somos muy paternalistas, ¿no? El gobierno tiene que pagar, el gobierno tiene que hacer el gobierno, pero es la participación de las personas que usufruyen y pueden naturalmente. Pero en Viena hicieron una encuesta preguntando, ¿ustedes piensan que tenemos que acabar con la ópera? Porque nos cuesta un dinerazo. Y prácticamente 90% de las personas han dicho que no. Pero dice, ¿pero usted va a la ópera? No. ¿Y por qué está diciendo que no acabe la ópera? Porque es patrimonio nuestro. Claro. Es precisamente cuando la cultura se ve como más que un bien social, la única manera de desarrollo que hay para lograr un desarrollo social y económico. Sí, sí. Hay que acordar una cosa. Mucho del arte que tenemos hoy, la pintura, el teatro, la música, fue desarrollada por personas que tenían dinero, no por un público, porque los teatros no existían como tal. Teatro como tal, así de pagar, el teatro ya existía, pero así como ganar dinero empieza en el siglo XIX, o sea, es muy reciente, pero en el barroco existían los teatros, pero quien pagaba realmente eran las familias ricas. Y gracias a Dios en la música tuvimos un grupo de personas ricas en 1600 que decían, vamos a crear un nuevo modo, la ópera, y pagaban. O sea, la burguesía fue muy importante, por eso se llama música erudita, ¿no? Porque las personas que pagaron eran los que sabían leer, prácticamente eso. Pero lo que sucede es que con el pasar del tiempo, esa música tiene que pasar a todos. Justo eso era lo que yo quería preguntar. ¿Tú crees que se habla de que la música es un patrimonio, ¿no? Convierte, transforma. ¿La música clásica es para todos? Es para todos, por Dios. Te voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo. Yo fui director de un proyecto social para niños muy pobres de la colonia más pobre de mi ciudad en Brasil, Recife. Y esos niños se iban a una escuela, los que tenían buenas notas, se daba la oportunidad porque ese proyecto da la ropa, el instrumento, ayuda escolar, comida para la casa de los papás, servicio médico, odontológico, de visión, de todo. O sea, cada niño, todavía existe el proyecto, yo cuando llegué aquí tuve que dejarlo. Pero ahora que vamos a Brasil, los maestros van a dar clase en este proyecto. Y quisiera que los niños pudieran viajar con nosotros por un tiempo. Así pudieron tener clase por una semana con los maestros. Huellas citadinas, Alberto Contreras, es el título de este libro que nos tiene muy satisfechos. Es un producto del equipo integrado del Instituto Veracruzano de la Cultura. Naturalmente que se origina la investigación, el trabajo, el acervo en la Fototeca de Veracruz y trata acerca de un fotógrafo que fue director de la Fototeca, Alberto Contreras, y que logró elaborar 3 series, Jalapa de la Inmaculada, Simulacro y La Bruja, donde encontramos a través de la investigación, no tan solo estética, sino toda la investigación contextual. Es una obra fotográfica que se sitúa en el arte contemporáneo, de tal manera que estamos ante una obra mayor. En el aspecto estético podríamos hablar nosotros de que fusiona 2 ciudades, Veracruz y Jalapa, aunque su trayecto inicia en Jalapa. Bueno, es un proceso que él sigue desde el inicio de su formación en la Escuela de Artes Plásticas
desde ese principio empieza él con la cámara, podríamos decir que trae la cámara a las 24 horas del día tomando fotos. Y es en el trayecto de su formación donde empieza a configurar su método de trabajo. Por otra parte, en cuanto a la parte más técnica, tensa al máximo el rango dinámico de que es capaz la cámara de alcanzar. Es decir, se va a las luces altas y a las sombras. De tal manera que tenemos, hablando en síntesis, a un gran autor, a una gran obra y que está teniendo una gran trascendencia a través del libro, pero que ya había logrado a través de su labor docente, a través de su producción Alberto, trascender no tan solo el Estado, sino el país, y su obra pues estar en varias partes del mundo. Es un libro de gran calidad y digo reiteradamente que es producto del equipo de trabajo del Instituto de Veracruz de la Cultura y nos tiene muy satisfechos. Pero una cosa yo aprendí, esos niños, que muchos todavía no sabían escribir porque la educación pública en Brasil es una desgracia, infelizmente, pero la música clásica, esos niños en YouTube escuchaban a Bruckner, a Wagner, a Beethoven, y se dijeron, ¿por qué no van a escuchar, por ejemplo, Xenakis? Iban a escuchar y les gustaba. La única cosa que la música clásica tiene, que es más complicada en cualquier país, es que un lenguaje tan universal, que como cualquier lengua extranjera, tiene que tener una introducción. Y la introducción puede ser el papá que lleva al concierto, la escuela que da una introducción, El maestro. el maestro que lleva, o sea, lo que sea, hay que tener una introducción. Es decir, te va a gustar toda la música clásica, pero yo pregunto, ¿te gusta toda la popular? Pero no te sientes sin culpa por eso, ¿no? No te sientes ignorante por eso. La verdad es que muchas veces, y a veces digo que el músico clásico es el peor enemigo de la música, porque a veces hace sentir a las personas ignorantes. ¿Por qué no te gusta mi música? ¿Por qué no entiendes? Por Dios, yo no entiendo Madonna, perdón. Si tú la pones, yo ni la reconozco. Pero no por eso voy a dormir sintiéndome avergonzado. Claro. Lo que sentí es que tuve una educación que si quiero saber de Madonna, lo puedo. Eso es que hace la diferencia. La educación es dar poder y entender y llegar. Y no saber todo y no gustarme todo. Yo no me siento que tengo que gustar todas las pinturas que me dan. Pero aprecio. Puedo apreciar. Alguien puede decir, mira, en esa pintura hay eso. Wow, no había visto eso. Y ese aprecio es muy importante. La música clásica es para todos. Solo que, atención, es una música, gracias a Dios, que puede tocar aquí, puedes tocar en Brasil, puedes tocar en Canadá, puedes tocar en África. Yo me emocioné mucho en un programa en YouTube, se encuentra eso, jóvenes en África que construyeron instrumentos. ¿Y cuál fue la primera pieza que tocaron como orquesta? La quinta de Beethoven. Estamos en África. Y eso dice, pero eso viene de una música de percusiones, de otra cosa. Porque la quinta de Beethoven no es un privilegio de los alemanes, como Villa-Lobos no es un privilegio de los brasileños, es un privilegio de la humanidad. Podemos ir adelante en otros, Shakespeare. Lo que Shakespeare habla es el profundo humano. El japonés vive la misma envidia, el odio, el amor, Claro. de maneras diferentes, cubierto de una ropa diferente, pero la esencia es la misma. Para leer Shakespeare es tan bueno si tenemos un libro que nos explica la frase, el significado. Ahora estamos haciendo Carmina Burana. Y toda vez que vuelvo me gusta leer el Con los texto. goliardos. Por ejemplo, hay un texto, un momento que dice, hacer las cosas que Cipros ha pedido. Digo, ¿Cipros? ¿Qué tiene ese Cipros? Cipros era donde venía Venus. Y Cipros era Venus del amor. Estamos hablando del amor. O sea, yo necesité saber algo
para llegar a esta frase? Investigarlo. Con esas ideas, porque no es una, es de África a Londres de Shakespeare, de Japón a una favela donde ha trabajado Lanfranco. Nos vamos a quedar, si me permites, Mónica, Lanfranco, y nos vemos en una siguiente Ítaca para seguir charlando con Lanfranco Marchelletti.